Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, gracias por esta conversación, por recibirnos aquí en esta sede histórica del partido. Gracias a ti por esta oportunidad de conversar. Antes de entrar en materia, que será la convocatoria, lo reconozco públicamente, sobre la renovación de la dirigencia en el PRI, es inevitable hablar de ello, porque acaba de ocurrir. ¿Hay una postura tuya en lo personal o del partido sobre este sacudimiento importante en el gobierno con la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y en los términos en los que plantea esta renuncia? Sin duda. Mira, primero decir que la renuncia de un secretario de Hacienda no es un tema que se pueda tomar a la ligera. Tenemos un gobierno y un presidente que, hay que decirlo, tiene las prioridades claras, prioridades que compartimos, reducir la desigualdad, abatir la impunidad y la corrupción, pero con un gobierno que muchas veces uno se pregunta si ayuda o desayuda al presidente porque instrumentan muy mal las decisiones públicas en el ámbito, lo hemos visto, social, en la salud, en los temas de infraestructura, han interrumpido el crecimiento de industrias y sectores estratégicos que venían muy bien, como el sector energético o el turismo, por ejemplo, y hoy creo que estamos a tiempo de que el presidente rectifique el rumbo, y la llamada de atención que me parece es la renuncia del secretario de Hacienda. Presidenta, vamos al tema que nos ocupa centralmente. A propósito de este México que describes, que está en un proceso de incertidumbre, de definiciones o de redefiniciones, ¿cuál es la propuesta del partido y cómo el PRI, que ejerció el Poder Ejecutivo hasta hace poco, puede participar de una manera positiva en el desarrollo de nuestro país? Y hablo no solamente de lo económico, sino de lo político y lo social, cuando el propio PRI también está en un proceso de renovación. Así es. Después de la elección de julio pasado, el partido ha estado este año pues inmerso en un momento muy difícil de reflexión y de autocrítica, que nos tiene que llevar a una renovación profunda del partido. Porque yo estoy convencida, el PRI tiene una responsabilidad con México, y la responsabilidad que tenemos es consolidar una transformación del partido, la modernización del partido, para poder estar a la altura de los retos que México tiene hoy. Estamos, no lo digo de manera pues alarmista, sino de verdad creo que objetivamente, estamos en un momento muy delicado de nuestro país, como pues estamos viendo cómo se están tomando decisiones desde el gobierno que ponen en riesgo el futuro de México, ponen en riesgo la visión de país que se ha venido construyendo durante décadas, que está plasmada en la Constitución, y necesitamos que el PRI pues pueda asumir un rol histórico que le corresponde como un partido hoy de oposición, pero que plantee una alternativa, que defienda las instituciones, que defienda el rumbo que debe llevar el país, que defienda a las familias mexicanas, y por eso tenemos que acelerar nuestra renovación interna, que tiene que ser profunda y que tiene que ser de verdad, y al mismo tiempo ir reconstruyendo un diálogo con la gente que nos mandó un mensaje duro en julio pasado. El proceso de renovación del PRI, ¿es un asunto nada más del PRI o qué tiene que ver con el resto del país? Sobre todo que el PRI tenga un proceso confiable. Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, el doctor Narro, que era un candidato a ocupar la dirigencia, se retiró de la contienda porque dijo que no estaban dadas las condiciones y todo esto del padrón, etcétera, etcétera. ¿Están ya cargados los dados? ¿Está decidida la sucesión en el PRI? Por ejemplo, en favor de Alejandro Moreno, del gobernador de Campeche, Alito. ¿Está descartada totalmente Ivonne Ortega? ¿Cómo está la situación? ¿Quiénes participan? Primero decir que el proceso de renovación de dirigencia del PRI es un tema de los priistas. Es un proceso de los priistas que vamos a decidir los priistas, que va a decidir la militancia con su voto, dándole el respaldo mayoritario a la fórmula que mejor crea que representa la visión del PRI que tenemos los priistas.
va a ser, claro, un tema de importancia nacional, quién resulta electo, porque la visión de esa dirigencia va a conducir la transformación del PRI en los siguientes años y, en consecuencia, va a imprimirle un sello y un carácter a la renovación profunda que tenemos que hacer para eventualmente pues recuperar la confianza de la gente, presentarnos en el 21 a competir, etcétera. Entonces, primero es un tema de priistas, pero después sí es un tema de importancia para todos los mexicanos. No hay dados cargados, lo que hay es un proceso democrático, hay una competencia. Y en una competencia, pues lo que hacen los candidatos es buscar generar las mayores simpatías posibles. Vamos a ver el 11 de agosto que vamos a ir a las urnas los priistas, quién logra ese respaldo. A mí que me ha tocado generar reglas, proveer certidumbre a través de las reglas. ¿Dar garantías? Dar garantías de que no hay dados cargados, justamente, de que hay imparcialidad y que hay equidad, para que las dos fórmulas, una que encabeza Alejandro Moreno, la otra que encabeza Ivonne Ortega, puedan tener la posibilidad de acudir con la militancia y hacerles la propuesta de su visión del partido. En eso estamos. Es un ejercicio pues intenso, duro, sin duda, pues la competencia siempre es de confrontación de visiones, de proyectos, de ideas, pero yo estoy entusiasmada y convencida de que va a ser el proceso mismo uno de los factores que nos ayude en esta transformación del partido. ¿En qué medida la confiabilidad y la fortaleza misma del proceso pueden garantizar que el PRI vuelva a ser un partido competitivo? Y si no salen bien las cosas, pues la verdad, un partido en serios problemas de sobrevivencia. Mira, yo creo que el proceso mismo es una muestra de cómo los priistas estamos decididos a modernizar el partido y a ponerlo al día. Pues es un paso importante el definir quién va a ser tu dirigente y tu secretario general a través de una competencia abierta, ¿no? Y democrática, en donde todos los priistas podamos decidir. Ya está resuelto el tema del padrón, por cierto. Sí, el padrón lo verificó el INE, y el INE determinó de cuánto es el padrón, que es de 6.7 millones de militantes, de tal manera que es la máxima autoridad electoral la que verificó el padrón, y eso nos debe dar a todos una gran confianza y certidumbre. Entonces, el proceso mismo es una muestra de la voluntad de transformación del partido, y yo estoy convencida que somos un partido que ha venido también construyendo y madurando una cultura política democrática, y que esta es la oportunidad de demostrarlo a la ciudadanía. Somos un partido que está decidido a cambiar, y somos un partido que no solo predica la democracia hacia afuera, sino que se atreve a vivirla en lo interno. Y tenemos que tener una dirigencia legitimada, fuerte y lista para seguir profundizando la renovación del partido. ¿Qué le dirías finalmente a priistas y no priistas que nos estén viendo y escuchando, sobre todo a los militantes? ¿Por qué acudir a votar? ¿Por qué es importante manifestar su voluntad en estos momentos? ¿Y qué puede ofrecer todavía el PRI a sí mismo como partido y al país en su conjunto? Mira, los militantes, que hay que ir a votar. Hay que interesarse e involucrarse en este proceso, hay que oír lo que nos están proponiendo las fórmulas, porque no debemos perder de vista una cosa. Cada militante, todos nosotros somos importantes y necesarios para la transformación del PRI. Y la renovación y la transformación empiezan por involucrarnos y por votar el próximo 11 de agosto en el proceso de renovación de dirigencia. Y a los mexicanos decirles, el PRI tiene mucho que darle a México todavía. Estamos haciendo un esfuerzo de mejorar, de volvernos a acercar a la gente, de recuperar las causas que nos dieron origen e identidad. Queremos demostrarle a la gente que merecemos su confianza y queremos seguir trabajando por México para que tu familia tenga mejores oportunidades de desarrollo y para que todos tengamos el país que queremos y que merecemos. Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, gracias por esta conversación. Gracias a ti siempre, y este Ricardo. espacio, ya sabes, siempre estará abierto. Muchas gracias. Gracias. Muy buen y día. gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza. Yo les espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.